Buenas tardes, chicos. Espero que se encuentren bien. Vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy. Pero antes de iniciar, quiero hacer algunos comentarios respecto a las calificaciones correspondientes al tema 1. No sé si alguno tuviera duda, al final de lo que les voy a comentar me dice. Las calificaciones ya les había comentado que las van a poder tener ya disponibles durante esta semana, pero por alguna circunstancia hubieron algunas entregas fuera de tiempo. Entonces, eso hace que no pueda concluir la calificación de las actividades. Y para evitar alguna confusión de subir calificaciones parciales y que después haya modificaciones, por eso voy a esperar, sí, porque hay dos compañeros de ustedes que el link del podcast no es correcto, no me deja acceder. Entonces, para que puedan revisar si en su retroalimentación les aparece el comentario, me puedan enviar el link. Eso es respecto al podcast. En el cuadro comparativo ya ustedes van a poder ver sus calificaciones. Para las 13 calificaciones, las 3 actividades en plataforma ya está en la calificación. Entonces, de ahí pueden tener ya como un estimado de su calificación. Pero ya lo oficial la van a poder visualizar el día lunes, ya sea en la plataforma o en el SIG. Considerando esto que les acabo de mencionar, que hay quienes hicieron entregas fuera de tiempo, por cuestiones, quienes son de sedes, en cuestiones de luz, de internet y algunas cuestiones de salud. Entonces, les pediría por favor su paciencia y también por eso no pudieron ustedes visualizar las actividades del tema número 2. Para evitar alguna confusión, terminemos y cerremos bien el tema 1 para empezar ya con el tema número 2, sin alguna actividad pendiente o sin algún aspecto pendiente. No sé si tengan alguna duda, algún comentario que quieran realizar respecto a esto. ¿Los escucho? Nada más, no tengo opción ahorita de ir visualizando si levantaron su manita. Si quieren comentar algo, pueden habilitar su micrófono, no hay problema. Si no hubiera dudas, también díganme, no tenemos dudas, o coméntenme quien no tenga dudas respecto a lo que acabo de mencionar. Chicos, por favor, ábrenme. Ok, muchas gracias, Aurora. Ya llegaba a pensar que no estaba bien el audio. Bueno, entonces, si no hay algún comentario, si hay, está todo claro, sí les pediría por favor revisar la retroalimentación específicamente del podcast, porque sí hay algunos links que no pude, que no me dejó acceder al podcast, pues no tienen calificación. Quien sí ya tiene su calificación la puede visualizar, no hay ningún problema. Bueno, entonces vamos a empezar ya con lo que corresponde al día de hoy. Yo les decía la semana pasada que a partir de esta clase, pues ya vamos a empezar con lo que corresponde al tema 2 y algunos temas. Yo les pedí que pudieran revisar las escuelas de la administración o las teorías administrativas, porque eso es lo que vamos a abordar el día de hoy. No, yo les mencionaba la semana pasada que tratar de abordar todas, pero creo más conveniente ir por secciones, porque si ustedes revisaron su programa, al final, o casi al final del tema, tenemos un subtema que es la teoría de sistemas. Y nos vamos a quedar revisando la teoría de sistemas un poquito más detenidamente, más detalladamente que las otras teorías. Entonces, para no ir, no ver dos veces ese tema en específico. Entonces, no sé si alguno de ustedes tuvo la oportunidad de revisar o de leer algo acerca de las teorías de la administración, que guste comentar algo que le haya parecido interesante, alguna aportación que hayan podido observar, que ven ya en el trabajo cotidiano en una empresa. ¿Alguien que guste comentar algo? ¿Los escucho? Creo que no pudieron revisar el tema. Les mencionaba en la primera sesión que es importante que ustedes puedan participar. La intención de estas sesiones no es solamente que yo hable o yo escriba o diga, sino que ustedes también participen.
y podamos aplicar esa parte del aula invertida. Si yo les pido revisar algún tema, ustedes van a ir investigando a lo largo de la semana algún tema en específico. Entonces vamos a empezar ya con las teorías de la administración. Vamos a ver específicamente dos. La semana pasada avanzamos un poquito con la primera, pero vamos a ver dos el día de hoy. Las dos que vamos a ver el día de hoy son la teoría científica y la teoría clásica. De la semana pasada veíamos algunos autores que hacían aportación y que eran como precedente en el desarrollo ya de toda la teoría administrativa. Hablábamos de Adam Smith, de Owen, y empezamos a platicar acerca de algunos aspectos de la teoría científica. ¿Alguien recuerda quién es considerado el padre de la administración científica? Bueno, abrir su micrófono. Frederick Taylor. Gracias. Frederick Taylor es considerado el padre de la administración científica, aunque no fue el único autor que hizo aportaciones. Les vamos a encontrar a Taylor, Gilbert, aquí Frederick Taylor, aquí Gilbert, vamos a encontrar un matrimonio, Lillian y Frank Gilbert, y a Henry Young. Pues ellos hicieron aportaciones a la teoría científica y el enfoque de esta teoría son las actividades dentro de la empresa. Ese es el enfoque. El enfoque es determinar cuáles son las actividades dentro de la empresa, dentro de las fábricas, de la industria en ese momento, y establecer una serie de lineamientos o algunos requisitos que se deben de cumplir para que las actividades se lleven a cabo de manera correcta. Si hablamos de las aportaciones específicamente de estos autores, en el caso de Taylor, tenemos que él mencionaba que para que las actividades dentro de la organización o dentro de la empresa o la industria se llevaran a cabo de manera adecuada, debería aplicarse el método científico. Ya hablaba un poquito la semana pasada del método científico y él hacía una serie de experimentaciones dentro de las fábricas, de los talleres, para saber si la hipótesis que él tenía respecto a una actividad se cumplía o no, o si había que hacer alguna modificación. Si trabajando más horas, un ejemplo, si trabajando más horas se producía más bajo ciertas condiciones, pues esa era su hipótesis, hacía la experimentación, cambiaba algunos elementos y se comprobaba o no la hipótesis. Esa es la aportación de Taylor. Voy a ponerlo aquí abajo. La aportación de Taylor, la aplicación del método científico en el desarrollo de las actividades. En el caso de Frank y Lillian, ellos son
ingenieros y desarrollaron una serie de movimientos que los denominaron Terlings, perdón, los denominaron Terlings. Estos Terlings son movimientos que ellos hacen el análisis dentro de las organizaciones, dentro de las empresas, y van determinando ciertos movimientos que son repetitivos en cada una de las actividades y los clasificaron en 17 movimientos que denominaron Terlings. Aquí un dato curioso, el nombre de Terlings viene de su apellido, a la inversa, nada más hicieron inverso, flattering y large. Pero esta es la aportación más importante que ellos hicieron. Clasificar los movimientos en 7 específicamente, 17 términos, y eso ayuda a ir haciendo el análisis en otros departamentos o en otras empresas y determinar cuál de esos 17 términos no son tan funcionales o no ayudan a que se lleven a cabo o retrasan las actividades. En el momento que se identifican, se puede hacer una eliminación de ese término. Y esto va a ayudar a que las actividades sean más eficientes, más eficaces y que se lleven a cabo en el menor tiempo. ¿Hasta aquí alguna duda, algún comentario que quieran realizar? Chicos. ¿Mucho? De mi parte, no. Muchas gracias, Excel. Entonces, sí, hasta aquí abajo ustedes logran ver en la pantalla, si no para que ocupe esta otra parte del pizarrón. Si se me apoyan con eso, sí, aquí logran ver bien, logran ver bien. Gracias, Ángel. Voy a revisar este link nuevamente. Voy a, no me contestan, voy a borrar esta parte para seguir con la teoría científica. Y de los otros autores y sus aportaciones está Henry Gantt con el diagrama de Gantt. ¿Alguno de ustedes ha trabajado con este tipo de diagramas? ¿Chicos? ¿Habían escuchado? Nosotros sí, en la prepa. Ok, dice, si me puedes apoyar un poquito mencionando en qué consiste o para qué lo utilizaron, y ir retomando lo que tú nos mencionas. Pues nosotros lo usamos para un proyecto de un maestro que nos pidió hacer una investigación y así hacer un diagrama de Gantt que era para visualizar los componentes básicos. Desde como un conjunto de dependencias, pero en una pirámide, más o menos. Bueno, el diagrama de Gantt sí nos puede ayudar en las investigaciones, como lo mencionaba Lisette. Nos va a ayudar, vamos a recordar de dónde viene, del enfoque de la teoría científica que está relacionado con las actividades. Entonces, el diagrama de Gantt es un diagrama de la redundancia donde vamos a ir dividiendo o vamos a ir señalando cuáles son las actividades que nosotros vamos a cumplir. Es como una especie de cronograma. Definirlo un poquito más rápido, es un cronograma donde anotamos las actividades. Podemos anotar la fecha en la que debe iniciar, fecha de término y los responsables. Además de estos elementos, esto sería como lo básico, podemos agregar también
cuáles son los requerimientos técnicos o los requerimientos en cuanto a recursos que nosotros necesitamos para cada una de las actividades. Y al final de esa parte, de que nosotros hayamos puesto la fecha de inicio, la actividad, la fecha de término, el responsable, vamos a nosotros a dividir el tiempo que tenemos estimado para realizar esa actividad. Lo podemos hacer por semana 1, 2, 3, 4, o lo podemos hacer por día. Y vamos marcando, de acuerdo a la actividad, si la primera actividad me lleva 2 semanas, la segunda actividad me lleva 3 semanas, y la tercera me lleva únicamente 1. Es una forma visual de ir determinando cuáles son las actividades y el tiempo que vamos a necesitar para cumplir con esas actividades, cumplir con el objetivo. Y esto, al final de que se haya cumplido ya el proyecto, porque normalmente se usa para los proyectos, nosotros vamos a decir, ok, sí cumplimos de acuerdo a lo que nosotros planeamos, o no cumplimos porque nos faltó tiempo, porque no teníamos al responsable, o el responsable no supo llevar el desarrollo de esa actividad, o esta actividad es muy extensa y tendríamos que dividirlas o subdividirlas en 2, 3 partes. Pues para eso nos va a servir el diagrama de Gantt. Normalmente lo utilizamos para los proyectos. Y esta es otra de las aportaciones que apoyan el desarrollo de la teoría clásica de la administración, de la teoría científica, perdón, de la administración. Recordar que el enfoque es sobre las actividades. Aquí es importante, o para este enfoque es importante que se cumplan con las actividades. Está relacionada con la productividad. Aquí normalmente solo se mide eso, qué tan productivos son, pero no hay tanto acercamiento a lo que le pasa al colaborador, al trabajador. Es únicamente tiene la capacidad, la ha demostrado, realiza esta actividad, cumple o no cumple. Pero no hay un acercamiento más a él, o no se preocupan tanto por lo que pueda ocurrir con el trabajador. Recordemos, la semana pasada yo les decía que pues venimos, o en esta etapa, viene de la revolución industrial, donde hay aumento de producción, donde ya hay comercialización, donde lo que quiere hacerse es darle un sentido de ciencia científico a la administración o lo que ocurre dentro de las empresas, y por eso empiezan a desarrollarse ese tipo de teorías. Hasta aquí, ¿alguna duda? ¿Alguien que quiera aportar algo respecto a esto? ¿A la teoría científica de la administración? ¿Que haya leído algo? ¿Quiera comentar? Chicos. Creo que no hay comentarios. Entonces, nada más me indican si puedo borrar lo del pizarrón. Si ya tomaron captura de pantalla para que pueda ir a la otra teoría. Profe, yo Sí. quería saber en dónde está las lecciones del tema 2. Las lecciones de... En plataforma no está, solo está lo de la primera unidad, por así decirlo. Ok, déjame revisar porque ya debería aparecerles disponible. Pero al final de la clase, en el transcurso de la tarde, lo reviso y ya el día de mañana yo creo que ya van a poder consultar, pero ya debería estar disponible. Lo de las actividades les comentaba que deberíamos cerrar primero el tema 1 y ya luego empezamos con actividades de tema 2, pero lo reviso ahora. Bueno, entonces creo que puedo borrar para ir con la siguiente teoría.
Okay. La siguiente teoría que vamos a ver es la teoría clásica de la administración. Aquí se desarrolla no inmediatamente después de la teoría científica, porque hay algunos aspectos que se desarrollaron en el mismo tiempo, pero tienen un enfoque diferente. Dentro de los autores, bueno, el autor principal es Henry Fayol. Es considerado el padre de la administración clásica. Él es un ingeniero francés que escribió un libro basado en la experiencia que había tenido en su trabajo en la industria. En ese libro estableció o hizo un análisis de toda la estructura de una empresa, de una organización, y determinó que no es importante solamente las actividades o lo que haga una sola persona, sino el conjunto, y ese es el enfoque. A diferencia de la teoría científica, el enfoque de esta teoría es la estructura. Y vamos a entender cómo estructura la forma en la que está dividida la organización. En este momento nosotros ya podemos encontrar en su gran mayoría de las empresas un elemento, un instrumento que nos ayuda a saber cómo está organizada o estructurada una empresa. ¿Alguien me puede mencionar cuál es ese elemento o ese instrumento? ¿Cuál creen que es ese elemento o instrumento? Donde puedo conocer cómo está dividida la organización. Chicos. Bueno, el elemento que nos va, o el instrumento que nos va a ayudar a saber cómo está organizada una empresa son los organigramas. Que más adelante vamos a ir viendo más específicos. Esos organigramas los vamos a definir como la radiografía de la empresa o una fotografía interna de la empresa. Nos va a decir cómo está estructurada, en su totalidad. Quizás tenemos el área más, el puesto más alto, una junta general, una gerencia, una junta de consejo. Eso va a depender de cómo esté denominada dentro de cada empresa. Y nos va a mostrar cuántos departamentos hay en cada en la empresa. Y también nos va a ayudar a saber cuántos departamentos tiene quizás a su cargo una gerencia. Hacemos el análisis rápido. Pero también no me disculpa por lo mal de los cuadritos, pero para eso nos va a ayudar el organigrama, para saber cuál es el nivel jerárquico más alto, cuántas gerencias o cuántos jefes de departamento tenemos y cuántos departamentos tiene a su cargo quizás una gerencia. En el caso de esta, le vamos a llamar la gerencia 1, 2 y 3. En el caso de la 1, pues tenemos dos departamentos a su cargo. En el caso de la 2, pues solamente tiene uno, y en el caso de la 3 tiene 2 departamentos a su cargo. Entonces, esto en su totalidad es el enfoque de la teoría clásica, toda la estructura. Dentro de las aportaciones que hace Henry Fayol a la administración, pues es este libro que les menciono, donde hace todo el análisis con base en su experiencia en la industria, desde la parte más baja, que sería la parte de los obreros, hasta la parte de la gerencia. Y a partir de, en este libro menciona dos aspectos importantes. Los principios de la administración
y el proceso administrativo. Estas son dentro de sus aportaciones a la teoría clásica de la administración. Están los 14 principios de la administración, que dentro de ellos menciona la unidad de mando, la unidad jerárquica, la comunicación y también hace la aportación del proceso administrativo. Dentro de estos 14 principios va a explicar Henry Fayol cuáles son los aspectos importantes a cuidar dentro de la organización, dentro de la empresa, para que se cumplan las actividades. Pero el enfoque no es solamente la actividad, sino cómo está organizada y cómo están distribuidas estas dentro de la empresa. Por eso abordaba este punto de los organigramas. Por eso la importancia también de los 14 principios de la administración. Y otra aportación importante y que hasta la fecha tiene mucha relevancia dentro de la teoría administrativa en general, la administración, pues es el proceso administrativo. En el caso del proceso administrativo, yo les había mencionado que está dividido en 4 etapas. Dependiendo del autor que ustedes consulten, puede ser 5, e incluso hay algunos autores que mencionan 7 etapas. Pero quien desarrolló o quien expuso esta parte del proceso administrativo es Henry Fayol, que solo considera 4, que son, para efectos de la asignatura, son con las que vamos a trabajar. Es la planeación, ¿sí? ¿Alguien dice no, Aurora? La técnica. No te vas a escuchar bien. La técnica. La técnica, agota en tu comentario, por favor. Okay. Bueno, entonces les decía que el proceso administrativo fue explicado por Henry Fayol, y él decía que este proceso administrativo debería llevarse a todas las unidades o a todas las partes que conforman el todo de la empresa o de la organización. Y lo dividía en estas 4 etapas: planeación, organización, dirección y control, y decía que dentro de estas 4 hay dos fases. La primera fase es la mecánica y la segunda fase es la dinámica. Y al final del desarrollo de todo el proceso, podríamos, dependiendo de cada una de las fases, ir reconociendo cuál pertenecía a qué fase. Fase mecánica o fase dinámica. Aquí es donde la organización permanece de alguna manera estática, porque se están planeando, se están determinando las actividades que se están asignando. Y en la segunda fase, que es la dinámica, pues la empresa, la organización ya entra en movimiento, porque ya se hace la aplicación del plan que nosotros tenemos, y se hace también la parte de la retroalimentación o de la recolección de resultados en la parte de control. Esta parte del proceso administrativo, tenemos una unidad, que es la 5ª unidad, que es específicamente del proceso administrativo. En este momento lo que vamos a hacer es ir abordando ya ejemplos prácticos, ejemplos de algunas empresas que ustedes también van a ir a investigar o a identificar en alguna organización o alguna empresa donde ustedes tengan acceso, cómo se lleva a cabo el proceso administrativo. Ahorita voy a hablar un poco de la parte teórica de cada una de las etapas. Hasta aquí, ¿algún comentario, alguna pregunta acerca de esto? Porque voy a borrar para ir viendo teóricamente qué corresponde a cada una de las etapas del proceso administrativo. ¿Algún comentario que quieran hacer?
Creo que no. Entonces, Yo. ajá. Sí, te ¿En dónde escucho. entran las 6 partes de las que se mantienen estrechas las relaciones de Henry Fayol? Bueno, las seis funciones que menciona Henry Fayol que deben tener la estructura son las siguientes. A ver, voy a borrar esta parte. Son 6 funciones que él decía que deben cumplirse dentro de las organizaciones. Estas son funciones administrativas, tareas, administrativas, contables, técnicas, comerciales, de seguridad, y se me está escapando una. ¿Me ayudas, Aurora, con la que me hace falta? La financiera. Financiera, gracias. Ok. Lo que mencionaba Aurora es esto. Henry Fayol, además del proceso administrativo, determina que debe haber 6 funciones básicas que toda empresa, toda industria, toda organización debe de tener, que son las administrativas, las contables, las técnicas, comerciales, de seguridad y financieras. Si alguna de estas no se contempla, no se trabaja, no se considera en toda la estructura, lo más probable es que los planes que nosotros desarrollemos o todo el proceso administrativo no pueda lograrse. Dentro de las administrativas, pues considera toda la parte de la redundancia, de la administración de la empresa. Determinar, gestionar los recursos, saber cuáles son los recursos que nosotros necesitamos para, ya sea, si hablamos de maquinaria, la podamos adquirir, si necesitamos capacitación, también se pueda dar. Entonces, eso es lo que implica la parte administrativa. En la parte contable, pues, que se vaya teniendo un registro de las entradas y de los egresos de las organizaciones. De hecho, ustedes están, ahorita me parece, en la materia de contabilidad aplicada a ingeniería, viendo esa parte de los asientos, de los, si me ayudan con cómo se llaman con el debe y el haber. En la parte técnica o tecnológica, consideran también todas las herramientas necesarias o todas las maquinarias que se necesitan. La parte comercial, si se dedica a la comercialización de algún producto o servicio, de seguridad dentro de la empresa, y las cuestiones financieras que nos va a permitir que la persona que está ahí determine si necesitamos más recursos o de dónde vamos a obtener esos recursos. Quizás las ganancias que se tienen no son necesarias, no es que sean necesarias, no son lo suficiente para que se lleven a cabo las actividades, y se van a determinar qué otro instrumento necesitamos para inyectar dinero a la empresa. Entonces, esas son como que las aportaciones más importantes de Henry Fayol, las 6 funciones administrativas, los 14 principios de la administración y el proceso administrativo. Aquí, ¿algún otro comentario que quieran hacer? ¿Alguna otra aportación que hayan leído, que ustedes recuerden si llevaron algún momento otra materia de administración? Chicos. No, creo que no. Entonces voy a borrar esto y me voy a quedar únicamente con la parte del proceso administrativo.
Entonces, ya les había mencionado, este proceso administrativo se divide en 2 fases y tiene 4 etapas. Ya me parece que en otra sesión les había platicado un poquito sobre qué se hace en cada una de las etapas. ¿Alguien recuerda qué es lo que se debe realizar o lo que se establece durante la etapa de la planeación? ¿O que haya investigado y sepa qué es lo que se hace en la etapa de planeación? Mario, Lisbeth, Eli. No menciono los nombres porque no logro verlos, pero si alguien gusta aportar algo, de acuerdo al proceso administrativo de Henry Fayol, ¿qué se hace en la planeación? Pues, creo que no. Bueno, dentro de la planeación vamos a determinar los objetivos y las estrategias. Esta estrategia vamos a entender o hablar también como cursos de acción. En esa primera parte, si nosotros ya venimos de la aplicación de otro proceso administrativo o de la realización de una actividad, pues podemos ya tener información previa o partir desde cero para establecer objetivos y estrategias. Ustedes a la par de esta materia llevan una asignatura de fundamentos de fundamentos de investigación, perdón. En fundamentos de investigación, para que se pueda desarrollar una investigación, una de las primeras partes que debemos de tener, o de los primeros elementos, pues son los objetivos. ¿Podrían comentarme si esta parte ustedes ya la vieron en fundamentos de investigación? Aparte de los objetivos. Chicos. Si no, también díganme para que... Yo creo que no. Ok, gracias, Lili. Bueno, en la parte de los objetivos vamos a encontrar 2 tipos de objetivos. Me voy a adelantar entonces un poquito a su asignatura de fundamentos de investigación. Tenemos 2 objetivos que son el objetivo general y el objetivo específico. El objetivo general nos va a determinar, nos va a hablar acerca de todo el proyecto que se va a desarrollar o lo que nosotros queremos alcanzar. Todos los objetivos son generales específicos, deben estar conformados de 4 partes. ¿Qué es lo que se va a hacer? Bueno, el verbo, la acción que vamos a realizar, qué es lo que queremos hacer, para qué lo queremos hacer y mediante qué lo vamos a realizar. Entonces, esos son los elementos de un objetivo. Como ejemplo, para aprender las teorías, el objetivo es aprender las teorías de la administración. ¿Cómo podemos establecer el objetivo? Investigar las diferentes teorías de la administración mediante el uso de Internet para la comprensión de las teorías y su aplicación. Pues de esa manera se integran o se elaboran los objetivos, ya sean específicos o generales. Estos objetivos generales, repito, menciona todo el proyecto. Y los objetivos específicos son acciones divididas que al final del día, cuando se cumplan estos objetivos específicos, me van a ayudar a cumplir mi objetivo general. Ya teniendo el objetivo, voy a establecer la estrategia o el curso de acción. Voy a determinar cuáles son las actividades que me van a ayudar a cumplir mis objetivos específicos primeramente y que al cumplir estos voy a lograr mi objetivo general. Dentro de las estrategias, si tenemos ya un precedente de cómo se ha llevado a cabo esa misma actividad, ese mismo proyecto, pues podemos hacer el análisis. Ok, esta estrategia nos funcionó, a esta otra le podemos hacer esta modificación o podemos agregar alguna otra. Eso es lo que se realiza en la parte de la planeación. Y también podemos determinar cuáles son los recursos que necesitamos. En la parte de la organización, vamos a establecer, ya tenemos el curso de acción en la estrategia, vamos a asignar actividades. Dentro de la asignación de actividades, pues voy a hacer la división entre los elementos que forman parte del proyecto. Voy a asignar actividades para que al final
del desarrollo de estas se pueda cumplir el objetivo general y los objetivos específicos. En la parte de dirección, y aquí les mencionaba hace un momento que hay quienes consideran 4 etapas de la administración, que es la integración. Aquí en la parte de dirección está la integración. Ya una vez que asigné actividades, voy a ver que esas actividades se pongan en acción. Por eso forman parte de la dinámica. Quizás en este momento me dé cuenta que quienes forman parte del equipo pues, no tienen todas las habilidades o capacidades para desarrollar el desarrollo de las actividades, y lo que puedo hacer es capacitarlos o integrar, pues esta parte de la integración, integrar a nuevos elementos a la organización o al equipo de trabajo o al proyecto. Y por último está la etapa del control, donde voy a hacer el análisis o voy a determinar si se cumplieron o no los objetivos. De acuerdo a los objetivos que yo planteé desde en la parte de la planeación, en el control voy a saber si esos se cumplieron o no. ¿Y cómo lo voy a saber? Mediante la aplicación o el uso de estándares o controles. Estos estándares y controles también se determinan desde la planeación y dependiendo del proyecto, de la actividad, pues va a ser el tipo de control o de estándar que se va a aplicar. Si hablamos, por ejemplo, algo relacionado con la producción, pues va a ser quizás un checklist donde vaya viendo mes con mes cuánto, de acuerdo al estándar, cuánto debe de haberse producido, de acuerdo al control. En el primer mes, 50,000 unidades, bueno, si se produjeron, pues hago, le pongo palomita. Y así mes con mes. Ese puede ser un tipo de control. Si hablamos quizás en el control de recursos humanos, en conteo de asistencias, en el mes voy a ir viendo si el colaborador cumplió con las 20 asistencias que debe tener en el mes. Ese es mi control. Y al final de la aplicación, ya sea del control o del estándar, puedo ver qué tanto me desvié del estándar o cuánto fue el porcentaje de cumplimiento en el control y determinar si se cumplió o no con el objetivo. Para eso me va a servir la etapa del control. Y voy a hacer un análisis, voy a hacer quizás un reporte de retroalimentación de qué fue lo que se observó en esta última etapa, para que en el momento que se empiece otra vez con un nuevo proceso administrativo, pues se lleve, se apliquen esas mejoras o el cambio de esas estrategias. Entonces, esta parte del proceso administrativo, por eso abordo un poco más esto, es como que la aportación más relevante, más importante de esta teoría, donde descansa en este momento muchas de las actividades que se realizan en las empresas. Si no hay un plan, no hay un curso de acción, no hay determinado un objetivo, realmente todas las actividades que se hagan dentro de una organización van a ser en vano, porque quizás cada quien va hacia donde considera que es lo adecuado, pero no hay una visión que me diga o no hay un objetivo general que me diga hacia dónde voy. Esto es la importancia de que ustedes puedan conocer esto, porque ustedes también lo van a poder aplicar en el momento que ya concluyan la ingeniería en administración y que se incrusten quizás en el área laboral, específicamente en el área de producción. Puedo desarrollar toda mi planeación tomando en consideración el proceso administrativo y puedo ir retomando cada uno de estos elementos para que se cumplan con las actividades que se deben de llevar a cabo en esa área.
¿Alguna duda, alguna pregunta, algún comentario que quieran realizar respecto a esta parte? Chicos, bueno, no sé si van a... Ninguna, profe. Gracias. Si van a... Entonces, ajá, te escucho. podemos decir que sus características principales es la agrupación de las actividades, que se basa en reglamentos, normas y procedimientos por escrito, y que la eficacia y eficiencia superiores se organizan a través de una autoridad jerárquica estrictamente definida, que sería la estructura que usted nos había mostrado. Es correcto. Debe estar algo de lo que acabas de mencionar. Debe estar todos los procesos y todos los procedimientos por escrito. Debe haber un fundamento, un soporte para que todo lo que yo esté solicitando que se haga haya un lineamiento. No sé si alguno de ustedes ha trabajado con manuales de organización o manuales de procedimientos, que son parte de esos instrumentos que tú mencionas para que se lleven a cabo las actividades, que nos delimitan cuáles son las acciones que debemos de tener o las funciones que debemos de tener de acuerdo a nuestro puesto, al área a la que pertenecemos. Eso nos va a delimitar. Y las actividades y las funciones que tengo asignadas, cómo las debo de realizar. Por eso la importancia de estos dos manuales que acabo de mencionar, pero que parten de todo esto. Tener siempre bien claro quién está al cargo de frente de la organización, debe estar establecido de manera formal mediante un organigrama para que sepa cómo está estructurada, para evitar la duplicidad de actividades o de funciones. Quizás algunos de ustedes que ya estén incluidos en el área laboral les haya pasado eso, de que dos personas a la par están realizando la misma actividad. ¿Y por qué? Porque pues así siempre se ha hecho, o porque no hubo esa comunicación, o no hay un documento que me diga, bueno, estas son tus opciones y esto es lo que debes de hacer. Y eso también es lo que mencionaba Henry Fayol. Toda la estructura es importante. Todos los elementos de manera individual deben de funcionar como un engranaje para que toda la organización en su conjunto pues cumpla con lo que debe hacer, o cumpla con para lo que fue creada esa organización. No sé si alguien quiera comentar algo más. Gracias, Seth, por tu aportación. Si no es así, entonces voy a borrar el pizarrón. No, profe, deme chance, le voy a tomar captura antes de que lo borre. Lo escribo otra vez, no te preocupes. Esta. Me indicas cuando hayas terminado tu captura para que yo empiece a borrar. Ya, profe. Gracias. Y a partir de estas dos teorías, que también Frederick Taylor hace aportaciones a la teoría clásica de la administración, que vemos que hay dos enfoques. La parte de las actividades, y tomar tanto en cuenta quién las hace, y la parte de la estructura, que esté organizada independientemente de quién esté en el puesto, que sepa qué es lo que debe hacer y cómo lo debe de realizar, y que cada una de las partes pues esté bien articulada, para que se cumpla con el objetivo. Después de estas dos teorías, que se enfocan en estos dos aspectos, vamos a ver que surge una teoría relacionada con la parte humana, que es así conocida, teoría humanística. Donde aquí vamos ya a tomar más en cuenta, o ya se empieza a tomar en cuenta al ser humano, a la persona de manera individual, que no solamente lo vamos a ver como un número en un reporte
o como empleado, o un número de cosas que hacen o de productos que ayuda a que se elaboren, sino ya lo vamos a ver de manera individual, de manera pues personal. Eso es la base de la teoría humanística. Entonces, esta la vamos a empezar a ver en la siguiente semana. De todas maneras, ya voy a revisar lo que mencionaba Aurora, me parece, del tema número 2, para que ustedes puedan ir revisando desde ahí estas teorías, la humanística y la del comportamiento, que ya no tienen el enfoque en la estructura de las actividades, sino en el ser humano, o en el colaborador, o en el trabajador. Entonces, esa sería la siguiente teoría que vamos a revisar. Entonces, para finalizar, dudas, comentarios que quieran hacer. Chicos. No, muchas gracias. Si no es así, entonces nos vemos la siguiente semana. Repito, van a poder visualizar ya el lunes completamente las calificaciones. Ya me enviaron el link corregido de uno de los podcasts y la parte del tema 2. Entonces, las siguientes 2 semanas, esta sería la primera, son 3 temas asignados para el tema número 2, esa sería la primera, y en las siguientes 2 terminamos con las teorías, y en la última vamos a quedarnos específicamente hablando de la teoría de sistemas, por si gustan ir investigando de manera previa. Entonces, que tengan un excelente sábado, un excelente fin de semana. Gracias, profe, igual.